Buenos días, soy el doctor Vicente Zambrano. Vamos a hablar sobre las hernias discales. Las hernias discales son una patología que se caracteriza por un dolor ubicado en cierta parte de la espalda. Dependiendo la altura de la hernia discal, dependerá muchas veces los problemas de dolor. El dolor de espalda producido por hernias discales a nivel lumbar o sacro ocasionan un dolor irradiado hacia las extremidades inferiores, las piernas, los genitales. Incluso puede causar molestias al punto de ocasionar dificultad en la marcha. Incluso puede ocasionar dificultad para movilizarse, siquiera levantarse. Es decir, que las hernias discales son un problema de tipo de movilidad. ¿Qué es una hernia discal? Una hernia discal es un disco intervertebral que se encuentra proyectado, prolapsado o protruido fuera de su sitio y que toca las raíces nerviosas. Vamos a ser un poquito más ilustrativos. Imaginemos un sándwich en la que pan arriba, pan abajo, carne en el medio. Vamos a representar el sándwich como una parte de la columna vertebral, en la que el pan de arriba es una vértebra, obviamente me refiero a un hueso, y el pan de abajo es otra vértebra, es decir, otro hueso vertebral. El medio, lo que hace que estos dos huesos no toquen, no se compacten ni se golpeen, es un disco intervertebral, que lo que en la hamburguesa sería la carne, la porción blanda. La porción blanda, es decir, el disco intervertebral que se encuentra separando los dos huesos, es la que hace que nuestra columna no sufra un desgaste inmediato al friccionar hueso con hueso. Es decir, que el disco intervertebral es un disco que amortigua el impacto entre dos vértebras. Es importante reconocer cómo está formado este disco intervertebral. Tiene dos partes, siendo un disco intervertebral un tejido muy blando. En su centro tiene un núcleo pulposo o una porción pulposa que está caracterizadamente integrada por un 90% de agua líquida. Es completamente líquido, acuoso, pero está configurado en el centro de este disco intervertebral. Es la porción pulposa. La porción periférica, la que rodea este mismo disco, que está formando el entorno periférico, es lo que es la porción fibrosa. Es decir, es una porción más dura, es un tejido más de compacto, de sostén, que prácticamente impide que la parte pulposa, que es la parte casi semilíquida, como gelatinosa, no se vaya a regar por los lados. Por esa razón, esa porción fibrosa está prácticamente haciendo el continente o contenido de la porción pulposa. Está formada el 90%, por no decir el 100%, de tejido conectivo, tejido fibroso, colágeno. Este disco intervertebral es importante saber su composición, porque de esto dependerá su recuperación en caso de que esté fallando, o esté desgastado, o esté parcialmente protruido hacia un lugar que no le corresponde. El lugar que le corresponde a este disco intervertebral es exactamente entre las dos vértebras, ocupando un espacio que no sobresalga sus bordes. Lastimosamente, esto deja de ser normal cuando el disco intervertebral, por factores de compresión, se proyecta o se protruye hacia la parte distal o externa de este límite. Cuando esto sucede, hablamos de una hernia discal. ¿Cuáles son los factores que hacen que una vértebra aplaste la otra vértebra y se protruya hacia afuera este disco intervertebral? Los factores pueden ser, dicen, el sobrepeso, aunque en eso hay bastante discrepancia, porque si fuera así, todas las personas gordas tuvieran hernias discales. Es un factor que puede ser el que complique las cosas, pero no es el que lo origina. Otro factor que complica las cosas es la mala postura, que podría ser un factor que hace que se convierta ya en un problema crónico, porque por muchos años el adoptar una posición incorrecta va a generar un aplastamiento en cualquiera de sus puntos del disco intervertebral. Los movimientos fuertes, bruscos, sin previo calentamiento, no actúan directamente en el disco. Lo que actúa es en la periferia de esta estructura, que está formada por los músculos paravertebrales. Los músculos paravertebrales son músculos que se encuentran protegiendo, ¿no?, el movimiento de esta columna vertebral
dándole la movilidad a los músculos paravertebrales, que son poderosos músculos. Estos músculos ayudan a que la vértebra se mueva lateral, antero-posterior, de manera oblicua, oscilatoria. Son los músculos paravertebrales alrededor de la columna vertebral. Estos músculos son poderosos músculos que son capaces de contraer con tal fuerza y hacer que entre vértebra y vértebra se comprima estos discos a cualquier altura de la columna vertebral. Por eso esos músculos paravertebrales, cuando sufren espasmos musculares de manera incorrecta provocada por un esfuerzo súbito o por un movimiento o ejercicio sin calentamiento, estos músculos adolecen de una extremada contracción y claro, no pasa nada con el músculo, es que ocasiona una compresión tan fuerte entre vértebra y vértebra y el disco se proyecta hacia los lados. Pero es un factor que se puede repetir muchas veces sin que todavía exista malestar. ¿Por qué? Porque para que el disco comience a desplazarse hacia afuera y proyectarse al punto de tocar los nervios que salen como raíces a las extremidades inferiores y a los órganos, necesitan que también tenga un factor en la estructura del disco. Recordemos que, como decimos en un principio, los discos están formados por una porción pulposa y una porción fibrosa. Esta porción pulposa, que es líquida, casi 90% de agua en el centro, prácticamente se alimenta de la cantidad de líquidos que nosotros ingresamos a nuestro organismo. Si nosotros somos personas que no tenemos por costumbre tomar agua, si tenemos una talla aproximada de 1,60 m, 1,70 m y pesamos aproximadamente pasado los 60-70 kilos, tenemos que tener un promedio de consumo de líquido de 2 litros de agua mínimo. Si no lo hacemos, no pasa nada, funcionamos, pero muchos tejidos comienzan a tener carencia de líquido. Y uno de los tejidos más nobles que necesita líquido y que es el poco tomado en cuenta, al cual muy poco se le toma en cuenta, es a este tejido pulposo que se encuentra en el disco del paravertebral. Este disco, en el centro, necesita de líquido diario. Si no lo damos ingesta, sigue estando funcionando, pero comienza a degenerarse. Su estructura cada vez es más lábil, es más propensa a que no tenga la correcta amortiguación vertebral. Con el paso de los años y los malos hábitos de poca cantidad de líquidos ingestados todos los días, este núcleo pulposo comienza a tener tendencia a escaparse y a tener un amortiguamiento mínimo que ya no sería el óptimo. La parte periférica, que es la parte fibrosa de este mismo disco, necesita de un aporte diario de tejido conectivo a forma de proteína de colágeno. Las proteínas que configuran el colágeno, que no son más que aminoácidos, estas proteínas se encuentran en muy poca cantidad en la alimentación diaria. A menos que consumamos media libra o un cuarto de libra mínimo de cartílago de cualquier animal diariamente, tuviéramos un aporte regular correcto, pero no es así. Nosotros cartílago de gallina, cartílago de res, no se ingiere todos los días, y es verdad, a veces nunca. El tejido conectivo, el tejido fibroso que se encuentra formando esta estructura, necesita del aporte de colágeno, que es la proteína que se encuentra en estos cartílagos, de manera diaria para que no se desnaturalice, no se desgaste y no se deteriore. Lastimosamente, la poca ingesta de esta proteína va a ocasionar un desgaste al cabo de no de semanas ni de meses, sino de años. Años de no ingerir este aporte diario de colágeno va a ocasionar, no calcio, sino colágeno, va a ocasionar que este tejido degenera al punto que sus paredes, sus bordes, sus límites, su contorno tenga menos capacidad de poder contener el núcleo pulposo que está dentro. Y cuando eso sucede, se rompe, se parte. Y al hacerlo, esa parte gelatinosa que estaba en el centro, que es el núcleo pulposo formado por el 99% de agua, se comienza a prolapsar y escapar, porque ya las paredes del tejido fibroso del disco conectivo del disco intervertebral se han roto y se proyecta a un espacio tan limitado por la vecindad de un tejido ya nervioso, exclusivamente las fibras nerviosas, los nervios raquídeos, y al solo tocar esta estructura genera un grado de inflamación, alarma y gran dolor. De ese dolor vamos a hablar en la próxima sketch.